El cristiano lo que antes consideraba como pecado, ahora lo está considerando como algo aceptable o normal. El desconectarnos de Dios, el dejar de orar, el dejar de congregarte, hace que pierdas discernimiento. Por tanto, termina absorbiendo la cultura sin filtro. Vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Conozco muchos hermanos que llamándose cristianos, llamándose católicos, están apoyando gente que no le sirve a Cristo. Oye, que evidente, que va en contra de lo que Dios establecido y lo pongo como un icono o como un referente para mi vida. Si yo me desconecto de Dios, me desconecto de la oración, no voy a saber si el camino que estoy recorriendo es el camino hacia la voluntad de Dios. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenida Nelly, a todos los que se conectan un miércoles más temprano en la mañana o en la noche, sea cuando sea el momento. Dios te bendiga, gracias por dejarnos entrar a nuestra casa. Nosotros somos Nelly y Carlos. Eso es así, que nos hayan dejado entrar a su casa, y ustedes a la nuestra a través de este episodio de Sabiamente, un podcast que integra la fe, nuestras profesiones en psicología, el conocimiento que el Señor nos ha permitido tener. Pero mire, un podcast en donde hablamos de la vida real. Y este podcast, mire, pues es ofrecido por dos puertorriqueños, pero mire, lo más importante, somos hijos de Dios y somos esposos. Amén. Estamos orgullosos de esa parte. Sí, nosotros somos orgullosamente puertorriqueños, esposos y también somos profesionales de la conducta, así que te damos cordialmente la bienvenida a este podcast que busca de una forma honesta no brindar servicios psicológicos, sino traer información educativa para que usted pueda mirar su vida, mirar su salud mental y también mirar su fe, entendiendo que el crecimiento es uno constante y este proceso no reemplaza una terapia psicológica, pero si usted quisiera conocer más de nuestros servicios, en la descripción de este video y aquí va a haber un banner en donde usted va a poder comunicarse con nosotros de forma profesional y nosotros atenderle o orientarle sobre cómo podemos ayudar a su bienestar. Así que hoy traemos un tema, Nelly, bastante notable en lo que hoy estamos viviendo y que pudiera ser un secreto a voces para muchos cristianos. Sí, un tema controversial, pero antes de eso, mire, usted evítese la controversia de no haber compartido este podcast. Claro que así sí. que por favor compártala con sus amistades, con sus amigos, con sus familiares, compártalo de manera general ahí en las redes sociales, por WhatsApp, por donde usted entienda que es conveniente, porque sabemos que vivimos en un mundo en donde lamentablemente a lo malo se le está llamando bueno. Y nosotros hoy queremos hablar de ese tema controversial que es cristianos perdiendo valores. Wow. Muy importante y creo que muy esencial porque el mundo sigue avanzando, la modernidad sigue avanzando y nos damos cuenta cómo muchas veces personas que profesan ser cristianos tienen comportamientos o ideas o formas de ver el mundo que pudieran estar contradiciendo la misma base de la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, quizás se sabe rápidamente por qué es importante, pero también si lo vemos desde el punto de vista emocional o psicológico, todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos con nuestros ojos, lo que escuchamos con nuestros oídos, va formando quienes nosotros somos. Y algo que a nosotros nos preocupa de la sociedad es el crecimiento y el desarrollo de los niños. Claro, sí. Y también cómo nosotros en nuestros 30s estamos creciendo y hasta cambiando la forma en la que hemos crecido. Es decir, nuestra identidad se va transformando de acuerdo a esos valores que le vamos permitiendo entrar en nuestra vida. Entonces vemos casualmente cómo muchas veces la fe del pueblo se está diluyendo. Y no sé si recuerdas, Nelly, pero cuando uno va al supermercado o al mercado y uno tiene la oportunidad de observar el departamento de donde están los jugos, uno se da cuenta que
cuando un jugo permanece mucho tiempo en reposo, es posible ver la concentración del jugo en la parte de abajo y todo el agua que le han añadido. Y se da cuenta cuán puro es el producto que te están vendiendo. Y hoy en día vemos que la fe se está diluyendo. Es decir, nosotros no queremos pretender que este podcast va a ser un ataque a las personas o un juicio establecido. No. Sino venimos traer luz a la luz de la palabra para que nosotros podamos permitirnos reflejarnos por aquel que es la luz del mundo y examinar nuestras vidas. Sí, porque dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, puesto que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Nosotros no queremos perecer por falta de conocimiento. Nosotros queremos conocer qué dice la palabra de Dios y no queremos al final de nuestra vida ser rechazados. Por eso es que nosotros, como terapeutas de salud mental, nosotros tenemos bien claro a quién nosotros le servimos. Nosotros le servimos a Dios. Amén. Y por encima de lo que diga el mundo, nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra mayor dirección. Por eso, no podemos seguir caminando sin conocimiento, sino pidiéndole a Dios que nos dé de su luz. Claro, y la falta de conocimiento, según la palabra de Dios en Oseas, hace que el pueblo camine por una dirección errónea. Es decir, que el pueblo perezca. Y perecer lo interpretamos como esa muerte final que me lleva el no tener el conocimiento correcto. Y vemos una generación actualmente en donde esa fe está... esa generación proclama a Dios como dueño y señor de su vida, pero sus acciones están muy lejos de Dios. Y esto lo evaluamos porque la palabra de Dios nos permite evaluar a un hombre o evaluar a una mujer mediante sus frutos. Ahora bien, nosotros no estamos queriendo decir que el pecado se haya desaparecido, pero sí ha habido una normalización del pecado, Nelly. Exacto. Y lo que queremos introducir, uno de los primeros puntos es el siguiente. Cuando decimos que el cristiano está perdiendo valores, es que el cristiano lo que antes consideraba como pecado, ahora lo está considerando como algo aceptable o normal. Así que el pecado sigue siendo pecado, pero ahora se está viendo, se ha normalizado y hasta se ha celebrado. Así que muchas veces entramos, quizás hoy en día ya no se le llama, esta persona está en rebeldía, sino que no, pues nada, pues ha decidido que su vida sea de esa forma, ha decidido acoger lo que el mundo está diciendo que es normal. Pero dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Es decir, recuerdo yo, amado esposo, cuando estaba estudiando en la universidad y ver todas las cosas a las cuales me enfrenté. Ya yo estaba, ya le servía al Señor, católica desde haber nacido, desde el bautismo. Y al entrar a la universidad me di cuenta de cómo comienza todo este bombardeo de valores contrarios a lo que yo creía. Y me di cuenta cómo se fue dando un proceso en el cual yo fui cediendo a algunos valores que ya yo tenía, por entonces acoger esos nuevos valores enmascarados tras la empatía, tras amor es amor, tras todo lo que tú piensas se puede ver como odiar a las personas. Claro. Entonces, todo eso fue entrando como que no, tienes que aceptar todo para amar a todos. Y de ahí vamos a estar hablando poco a poco sobre este tema de que muchas veces yo tener un valor cristiano que viene de la palabra de Dios se puede ver como yo no acepto al que está a mi lado. ¿Okay? Sí. Bien, y eso que hablas como un valor, un valor es una regla que rige nuestra vida, es algo que está sumamente establecido y que no necesariamente usted lo pierde con facilidad. Los valores en ocasiones pueden desaparecer de la vida espiritual cuando perdemos la intimidad con Dios. El desconectarnos de Dios, el dejar de orar, el dejar de congregarte, el perder tu tiempo de oración hace que pierdas discernimiento. Por tanto, terminas absorbiendo la cultura sin filtro, una cultura que
te dice que usted, como comentaba Nelly, que usted tiene que aceptarlo todo, que usted tiene que decirle sí, que lo importante es que todos nos amemos, que no importa las ideologías o los nuevos conceptos que vengan, usted tiene que aceptarlo todo. Y esto proviene de un hombre y una mujer que se desconectó de una intimidad con Dios y abrió puertas a otras corrientes, opacando el espíritu y avivando la carne. Tienes mucha razón con lo que estás diciendo, porque si yo me desconecto de Dios, me desconecto de la oración, no voy a saber si el camino que estoy recorriendo es el camino hacia la voluntad de Dios. Claro. Por ejemplo, hay muchas personas que, como se desconectan de la oración profunda con Dios, comienzan a poner unas prioridades por encima de otras, comienzan a reorganizar sus prioridades y lamentablemente van poniendo lo que es importante al final. Por ejemplo, se está dando el fenómeno de el valor de la cultura, el valor cultural. Entonces, si mi valor, por ejemplo, es la sana doctrina, es el sano entretenimiento para mis hijos, voy poniendo por encima la cultura bueno, yo creo que yo no tengo que decir muchas palabras para dejarle saber al público lo que yo estoy hablando, ¿verdad? El poner por encima mi país, mi patria, la cultura, por encima de lo que realmente dice la palabra de Dios. Claro, y entendiendo esa fragilidad que en ocasiones el ser humano tiene, porque el ser humano tiene una tendencia a ser frágil, a ser vulnerable. El mismo Jesús nos da una advertencia en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 41, donde dice: velad y orad para no caer en tentación, pues el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Mire, Jesús trae una realidad de que si usted no ora, usted cae. De que si usted no tiene intimidad, usted es una víctima segura. De que si usted no está pendiente a su vida espiritual, usted va a ceder. Porque esto que tenemos aquí, que se llama carne, es sumamente vulnerable. Muchas veces incluso tiene hasta apatía a las cosas del espíritu. Así que muchas veces estas corrientes, estas ideologías, estas nuevas formas de vivir una fe liberal viene de un cristiano que dejó de orar y que sucumbió ante su carne. Sucumbimos ante la carne y ante lo que vemos en el mundo. Por eso dice en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mire, si usted dice, si yo digo, ¿no? Honrar a Dios, mis conductas, mis acciones tienen que ir acorde con eso. Es decir, yo no puedo acoger en mi vida material, información que no honre a mi Dios. Y yo quiero ser enfática en esto queremos ser. Se está dando este fenómeno de honrar otras cosas por encima de Dios, pero yo voy a la iglesia los domingos, yo soy servidor en la iglesia, a mí nadie me puede decir que yo estoy haciendo las cosas mal, pero realmente nuestra conducta no está honrando a Dios. Por ejemplo, si yo sigo a este artista y yo estoy súper feliz de que este artista haga famoso a mi patria, ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Si yo estoy súper feliz por eso, entonces, ¿de qué estás feliz? ¿Estás feliz de que se esté denigrando a la mujer? ¿Estás feliz de que los niños estén siendo expuestos a aspectos sexuales antes de estar preparados para eso? ¿Estás feliz de que se hable de la bebida, del alcohol, como si fuese algo que no ha destruido familias de por sí? Entonces, hay una doble moral en esto y nosotros tenemos que estar pendientes. Si honramos a Dios con nuestros labios, que nuestro corazón también esté unido a lo que dice nuestro Señor. Y no es ser odiadores del mundo. Dios te reprenda eso, ¿no? Es vivir acorde. ¿Y cómo esto nosotros lo podemos integrar a nuestra profesión de psicología? Todas las personas que no viven acorde a lo que creen son incongruentes. Y psicológicamente esto causa ansiedad, depresión, problemas en las relaciones. Entonces, cuando no somos coherentes o congruentes con lo que realmente creemos,
vivimos una inestabilidad. Claro, entendiendo que hay una constante oposición hacia aquello que Jesús trajo, hacia lo que es la palabra, hacia lo que son los valores principales de la sociedad, hacia el valor esencial que es la familia, que es la columna vertebral de la sociedad. Y existe lo que se llama una agenda woke o una cosmovisión que quita a Dios de la ecuación y pone al ser humano como centro de todo. Es el ser humano quien lo que quiere lo obtiene, lo que desea lo puede llevar a cabo, lo que se cree es lo que él puede hacer, y saca a Dios de la ecuación y ve un Dios que solamente está en teoría, pero no está en práctica. Por eso nosotros debemos de entender como cristianos y debemos discernir los tiempos, Nelly, porque Jesús profetizó todas estas cosas. Jesús habló de cómo el mundo iba a cambiar, de cómo el amor de muchos se iba a enfriar, de cómo la maldad se iba a multiplicar, de cómo lo iban a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Jesús lo advirtió, y pudieras tú ahí en tu casa, por la falta de intimidad con Dios, por la falta de oración, por la falta de presencia del Espíritu, estar cayendo o abriendo puertas a ciertas conductas o ideologías que pudieran estar fragmentando tu fe. Fragmentando tu fe y relaciones y propósitos de Dios. Muchas veces, Carlos, y todo el que nos está escuchando, abrimos las puertas a todo esto por una presión exterior, como bien hemos dicho. ¿Por qué? Pues bueno, porque mi hijo me está pidiendo esto, o porque no quiero que mi hija piense que yo estoy a la antigua, o porque prefiero que mis hijos estar del lado de mis hijos que estar en contra de mis hijos. Sí. O prefiero estar con mis compañeros de trabajo, estar en la misma página que ser yo ay, tú estás fuera, tú ya no te integras con nosotros. Entonces muchas veces preferimos mezclarnos que ser esa nota discordante. Claro. Entonces, pues vamos integrando a nuestra vida esos valores que no agradan a Dios por esa presión. Claro, teniendo en cuenta que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14 que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muertes. Es decir, no todo lo que creo que se ve bonito, no todo lo que parece mensaje de unidad realmente es unidad, porque como cristianos Dios nos dio al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquello que está en el mundo operando, ya que Jesucristo resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y el Espíritu Santo nos permite discernir. Discernir es poder separar lo que viene y no viene de Dios. Y sin el Espíritu Santo no vamos a poder identificar qué cosas me están acercando a Dios, qué cosas me llevan a camino de vida o qué cosas me están llevando a camino de muerte. Entendiendo claramente que si usted no discierne los tiempos, usted es parte de toda esa masa que vive su vida pensando que por donde todo el mundo camina, usted tiene que caminar. Sí, porque se ve tan bonito y tan chévere el que todo el mundo va hacia la misma dirección. Incluso, pues, lo que pasa hoy en día, ¿no? Que sale un show y todo el mundo emocionado, y mira qué bonito, y mira cómo nos representa, y mira qué chévere. Entonces, vamos cayendo en, wow, qué orgullo, pero no nos estamos dando cuenta a quién estamos siguiendo, a quién estamos apoyando. Y pues, lamentablemente, cuando también se nos toca la puerta y se nos dice, mira, esto no le agrada a Dios, o esto que estás haciendo, hasta nos sentimos molestos porque entendemos que la persona nos está juzgando. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en esa segunda carta, en capítulo 4, versículo 3, vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Es decir, cuando le decimos a la persona, mira, esa persona a quien tú estás siguiendo no agrada al Señor, o ese fenómeno en que todas las ovejas van hacia un lugar y se ve tan bonito, no es agradable al Señor. Las personas se pueden disgustar y nos pueden decir que somos los haters, ¿verdad? Que somos los que queremos traer desunión y odio a este mundo. Por el contrario, nosotros queremos abrir nuestros ojos a qué realmente está pasando a nuestro alrededor. ¿Somos nosotros aquellos que estamos siguiendo esa sana doctrina, o nos estamos desviando hacia acoger a todo lo que venga, vamos a acogerlo
y a aceptarlo. Claro, entendiendo que hoy en día vivimos una cultura y vivimos un tiempo donde las personas mayormente tienen una tendencia a dejarse llevar por sus emociones y no filtran sus decisiones. Y cuando yo no filtro, cuando yo no oro sobre lo que me está agradando, sobre lo que quiero para mi vida, pues existe en él una tendencia a llevarnos al error. Pero este episodio lo que busca es que nosotros podamos entender que existe realmente una agenda para poder sacar a Dios del centro de la vida del ser humano, para fragmentar lo que Dios instituyó como algo esencial en la sociedad. Hay una agenda directa hacia el fragmentar la familia, el dañar la identidad que Dios puso sobre el ser humano en la humanidad. Y esto lleva, Nelly, a que muchas veces no nos demos cuenta y comencemos a apoyar ciertas ideologías que pueden incluso ser totalmente abiertamente pecado. Por ejemplo, las ideologías de aceptar la muerte de los niños no nacidos, las ideologías de aceptar los matrimonios que están fuera del orden del Señor, las ideologías de aceptar incluso el ver el hombre o lo que le llaman el feminismo como una corriente donde es la solución para nuestros problemas, para la humanidad. Entonces esto tiene un efecto poderoso sobre nuestra relación con Dios, porque pudiéramos estar cayendo en un falso sentido de bienestar cuando realmente estamos viviendo contrario a lo que su palabra establece en nuestras vidas. Sí, y es que tenemos que hacer esta distinción entre el yo basarme, asentar mi vida en la palabra de Dios. No quiere decir que por yo estar en desacuerdo con algo, yo esté no amando a esta persona. Por ejemplo, me pasó en el camino que comencé a aceptar algunas ideologías, pues porque tenía amistades que pues tenían ese tipo de ideología. Entonces, mi pensar era el siguiente: si yo no acepto su ideología, entonces no los estoy amando, los estoy rechazando. Pero entonces el Señor fue instruyendo mi corazón, hablando mi corazón, dejándome saber, Nelly, tú los puedes amar igualmente, los puedes amar, aun cuando no estés de acuerdo con lo que estén haciendo y se los dejes saber. Puedes seguir practicando mi amor y amarlos a ellos, aun cuando tú no estés de acuerdo con su ideología y lo dejes saber. Así que a veces entendemos que el amor es estar de acuerdo con todo y acoger esa ideología. No, tú amas a pesar de que no estás de acuerdo, a pesar de que no practicas y de que no aceptas en tu vida ese tipo de ideología. Claro, y lo increíble de todo esto es que mire hasta dónde ha llegado, que muchos cristianos que pueden estar aquí conectados, o que puede ser usted, muchos han dejado de creer en lo que dice la palabra, y todo el esfuerzo por sacar a Dios de la ecuación, por debilitar la imagen de Jesús, muchas veces ha dado resultado en muchos cristianos, creyendo que lo que la palabra dice ya es anticuado, eso no es así, eso pasó de moda. Y al quitarle poder a la única revelación directa que tenemos de Jesús, de Dios aquí en la tierra, su palabra, comenzamos a abrirnos a otras corrientes y a otras palabras que no son, entendiendo que cuando yo le quito peso a lo que está establecido dentro de la palabra de Dios, yo comienzo a andar por mi cuenta. Y hay cristianos que han decidido simplemente obtener esto de la palabra: esto lo creo, esto no lo creo, esto está bien y esto no está bien. Y esto es un gran peligro, porque muchas veces esto ha tocado incluso hasta la fibra de nuestros pastores. Es decir, muchos pastores pueden creer, y como pastor me refiero a sacerdotes, a pastores, a diáconos, a todo aquel ente que sirve a la iglesia. Muchas veces han dejado de creer en el pecado, han abierto las ideologías para creer en cosas que no están bien, contradiciendo la palabra de Dios. Y traemos este tema, amado hermano, porque como iglesia nosotros no podemos mirar hacia otros lados cuando claramente hay frutos que nos dejan ver que la iglesia muchas veces no está caminando por el lugar que el Señor trazó para caminar. No está teniendo el temor de Dios que se supone que tengamos para poder caminar a la luz de la palabra. Eso es así. No estamos
alejando de lo que el Señor nos ha llamado por miles de años, porque nos estamos dejando llevar por lo que vemos y lo que escuchamos. Por ejemplo, uno de los ejemplos importantes, el entretenimiento. Lo que nosotros vemos y lo que escuchamos nos va llevando a un cambio en la forma en la que vemos al mundo. Nos ha pasado series que veíamos, particularmente series de un país en específico, centrarnos en cómo esas personas piensan, en cómo esas personas se proyectan, todo lo que incluyen en sus videos, en sus series, todo lo que vemos forma la manera en la que pensamos, interfiere en cómo nos sentimos, claro, interfiere en las relaciones que tenemos de pareja. ¿Cuántas veces me he visto yo, mire, viendo una película triste, un ejemplo, una película triste y después me siento triste por el día, me siento deprimida. Así mismo es. Los conflictos, todo lo que vemos en las redes sociales, en la televisión, va a afectar, va a moldear la manera en la que nosotros pensamos y últimamente nuestros valores. Claro que sí. Así que Jesús advirtió que en los últimos tiempos estarían marcados por la distracción espiritual. Incluso Mateo capítulo 24 nos dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es tan curioso, Nelly, porque Noé le decía a la gente que iba a venir un diluvio y él estaba construyendo un arca. Y en esa arca él estaba haciéndolo todo como Dios le había mandado, pero la gente no le creía. La gente pensaba que él estaba loco. ¿Cómo es posible que va a llover, Noé? Tú eres un exagerado. Y esta misma sensación, Jesús compara el tiempo de la generación de Noé con esta generación actual. Una generación que no cree en las advertencias de Dios, una generación que cree que no va a pasar nada, una generación que piensa que todo está bien, que anda entretenida, que no puede escuchar la voz de Dios porque está escuchando otras voces. Noé era el vocero de Dios, sin embargo, nadie escuchaba a Noé hasta que vino el diluvio. Y un ángel cerró la puerta del arca y no dejó entrar ni salir a nadie, y ahí le creyeron a Noé. Así que esta generación actual dice que Jesús, que es como la generación de Noé, entretenida, no cree, está ensimismada en sus afanes. Y la realidad es que tienen una ceguera profética donde no pueden discernir el tiempo espiritual porque andan embelesados en la moda, en los entretenimientos, en los viajes, en el internet, en todo menos en Cristo. Sí, y esto es crítico, es una crisis que tenemos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque mientras el adulto está embelesado, está desconcentrado y entretenido, el niño también lo está. Y estamos teniendo una crisis de niños que están siendo expuestos a contenido que no es apropiado para sus edades. Niños que ven contenido sexualizado, contenido violento, contenido que simplemente es para adultos desde muy temprana edad. A la vez que usted le da un teléfono, un iPad, acceso a Netflix a un niño sin supervisión, usted está, está sumergiendo a su hijo en toda esta agenda de transformación de valores que no agradan al Señor. Así que hay que estar, esto es un tiempo bien crítico, esposo y todos los que están aquí, un tiempo en el que los niños, como nunca antes, son expuestos a información que su cerebro no está preparada para recibir. Bueno, la Biblia le llama tiempos peligrosos. Incluso muchas veces la justificación de los padres ante estas conductas de permitirle a mis hijos que pongan el canal de televisión que él quieran, que vean la película que él desea, que jueguen el juego electrónico que ellos quieran, ellos me lo piden, yo se los regalo. Es una generación donde justifica sus acciones, pues como todo el mundo lo hace. Todos los niños tienen tablets, todos los niños juegan PlayStation, todos los niños juegan online con otras personas sin los padres quizás muchas veces saber con quién hablan por internet, y justificamos muchas veces el descuido o la negligencia espiritual, porque podemos ser negligentes espirituales en donde no tenemos control a qué mi hijo se expone y cómo lo que se expone daña su espíritu, daña su cosmovisión o su visión de Dios. Sí, y no solamente negligentes espirituales, esto desde el punto de vista psicológico, el que se le dé acceso a un niño ilimitado a redes sociales, a televisor, etcétera, es una negligencia, es una negligencia, punto, negligencia en general. Claro. Entonces, estamos
enmascarando las cosas, disfrazándolas con que somos buenos padres o que somos padres que le permitimos a nuestros hijos tener esos lujos o privilegios, pero realmente estamos dañando su desarrollo. Lamentablemente, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es conveniente. No todo le conviene a nuestros hijos. No todo nos conviene como esposo. Es decir, bueno, ya yo soy adulto, yo voy a ver el material que a mí me interese. Claro. No todo nos conviene como pareja ver. No todo nos conviene verlo como individuos. Claro que sí. Y esto trae otras implicaciones, el aspecto de que el exceso de entretenimiento embrutece el conocimiento, porque el entretenimiento no trae conocimiento, simplemente te lleva a pasar distracción. Y vemos cómo el exceso de entretenimiento muchas veces, en nuestro caso, ha sido un limitante para menguar nuestro tiempo con Dios. El exceso de entretenimiento ha sido, hasta un cierto punto, muchas veces el dejar de dar o encargarnos de lo que es importante por estar concentrado en otras cosas. Así que vivimos en una generación que está totalmente entretenida con lo que hace el artista, con lo que dice con lo que pasa en la serie, con lo que está pasando aquí o allá, pero no estamos enfocados en lo que dice Dios sobre nosotros en los tiempos que están viviendo. Entonces lo vemos claramente en los retiros, cómo llega mucha gente asfixiada buscando la goma de respuesta. Lamentablemente, Dios es la última alternativa para enderezar mi vida cuando mi vida ha estado totalmente desviada por todas las cosas que he traído a ella sin dirección de Dios. Y cuando traemos cosas a nuestra vida sin dirección de Dios y se van dando todas estas situaciones, mire lo único, ¿verdad? No es que es simple, pero lo que hay que hacer es decir, Señor, me desvié, me arrepiento, lávame, límpiame, perdóname, claro. Y ya. Entonces a veces entendemos que es un proceso bien, bueno, ya yo no puedo regresar a donde estaba antes. No, eso no es cierto. Claro. Sí podemos regresar. Sí. Entonces dice la palabra de Dios que despierta tú que duermes. Solo necesitamos despertar. Levántate y Cristo te iluminará. Amén. No estamos diciendo esto para seguir a alguien que ya está en el piso, seguirle pisoteando en el piso. Sí. No. Es para decirte y decirme a mí que podemos despertar de la ceguera, del sueño en el que estamos y que Cristo nos va a iluminar. Claro. Entendiendo que ese despertar conlleva un darme cuenta de dónde estaba. Un darme cuenta de hacia dónde estaba mirando. Y muchas veces el ser humano tiene algo que se llama las idolatrías modernas, hacia las figuras públicas, hacia los deportes, hacia las modas. Y estas idolatrías modernas, es curioso porque muchos cristianos, Nelly, por decir así, se comienzan a discutir sobre la idolatría a la Virgen, a los santos, pero hay muchos cristianos que tienen idolatría hacia figuras públicas, hacia figuras donde los ponen como los guías, como las voces absolutas, y en ocasiones estas figuras no son dignos de admiración, sino que son personas que no son referentes a lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde en nuestro país, Puerto Rico, tienen figuras representantes de la cultura que van en contra de los valores que representa el cristianismo, porque como se pone una pava, porque como tiene un machete, porque como dice Puerto Rico, pues porque como esta persona pone la bandera, de alguna forma vendemos nuestros valores por la cultura. Y es curioso porque hay un pasaje en la palabra que dice que aquel que no esté dispuesto a aborrecer a su padre y su madre por mí no es digno de mí. Más o menos así es parafraseado. Y lo que Jesús está diciendo no es que usted tiene que odiar a su papá y a su mamá. No. Es que cuando ponemos a tu mamá y a tu papá en comparación a Jesús, tu amor por Jesús tiene que ir más allá que el de tu familia. Tu amor por Jesús tiene que ir más allá que el amor por tu país. Tu amor por Jesús tiene que ir más allá que cualquier cosa que sea superficial. Jesús va por encima. Y si lo que una figura dice va en contra de Jesús, esa persona queda por debajo y Jesús va por encima. Y muchas veces, tristemente, conozco muchos hermanos que llamándose cristianos,
llamándose católicos, están apoyando gente que no le sirve a Cristo. Oye, qué evidente que va en contra de lo que Dios ha establecido y lo pongo como un icono o como un referente para mi vida. Sí, ¿tú crees que hay que ser más claros? No, yo no creo que haya que ser más claro, pero evidentemente, amado hermano, sí. Yo quiero que usted se pregunte esto. ¿Realmente Jesucristo apoyaría a alguien que va en contra de o que dice algo en contra de lo que su Padre estableció? Mira, amado, la respuesta sería no. Exacto. Y estamos, mire, lamentablemente en Puerto Rico ahora mismo hay una figura que es mucho más importante que todo el mundo. Y todo el mundo sabe quién es. Miren, estos días salió en un show televisivo que lo vio medio mundo. Así que este ser dice en sus discursos gracias a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Él da gracias a Dios por su éxito, pero a qué Dios le está dando gracias, hay que tener mucho cuidado. Claro. Otra cosa, dice que viva Puerto Rico, pero lo que está cantando en la canción es un montón de cosas obscenas. De material sexualizado. Yo tengo que hacer esta confesión. Yo solamente he escuchado como 1 minuto de su música en toda mi vida. Uh-huh. Como 1 minuto, porque eso fue lo que pude tolerar de escuchar la música. Pero lo que pude escuchar era relacionado a sensualidad. Era sexualidad, todo. Entonces, eso es lo que nuestros niños ven. Claro. Los niños hoy en día se visten de él. Ese es su ídolo. Entonces, hay que hacer una distinción. O lo admiramos o lo estamos adorando. Y ya yo lo que estoy viendo es una adoración a un ser humano. Claro, y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y no es simplemente quien canta. Hay gente que usted sigue como político, que usted está, mire, como los zombies detrás de esa persona. Y usted dejó de tener criterio propio. Y si hay algo que Dios le dio, esto que está aquí, que no simplemente es para tener pelito, se utiliza para pensar y para razonar. Y ese razonamiento, Dios quiere que a la luz de la sabiduría y lo que la palabra dice, que usted pueda pensar realmente, esta persona a quien yo tanto admiro representa los valores que por la cual yo guío mi vida a través de la palabra de Dios. Esta persona realmente anda y realmente promueve los valores que Jesucristo inculcó en la palabra. Y si no, amado hermano, aunque a usted le duela, usted tiene que reemplazarlo y buscar otra figura de por decir así, de referencia. Sí, y no estamos diciendo esto únicamente, bueno, pudiéramos pasar todo únicamente en la palabra de Dios. Pero mire, hay personas que no son abiertamente cristianos y han encontrado las razones por las cuales todo lo que está pasando a nuestro alrededor no es saludable para nuestra sociedad. Es decir, no hay que ser cristiano para darnos cuenta que este tipo de show que se presenció, que este tipo de valores que se están viendo alrededor de nosotros no son adecuados para nuestra sociedad. Sí. No llevan a la sociedad a ser una mejor sociedad. Sí. Así que lo que nosotros admiramos, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, dice Mateo capítulo 6. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué dedicas tiempo? ¿A quién admiras? ¿Qué valoras en tu vida? Eso te va a dejar saber dónde está tu corazón. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y si lo vamos ya integrando, como lo hemos hecho con la salud mental, muchas personas se siguen dejando llevar por todas estas corrientes. Y cuando llega un momento en su vida en que se dan cuenta, estoy deprimido, estoy ansioso, no se pueden agarrar para nada en esa corriente. Por ejemplo, cuando estas personas caen en depresión o en ansiedad, no pueden ir donde este artista famoso a decirle, ayúdame, porque es una fantasía. Claro. O sea, realmente no está presente en sus vidas. Claro. Sí, y esto trae que la persona está poniendo su mirada en solamente una apariencia. La persona muestra lo mejor de sí, sus éxitos, su dinero. El político muestra todo lo mejor que le va, pero no es un referente, porque en el momento de la dificultad, el único que puede transformar tu vida es Jesucristo. El único que debes de admirar, buscar, imitar, tenerlo como referente es Jesucristo. Eso no significa que no haya gente en nuestra vida que nos inspiren a ser mejores cristianos, a ser mejores padres, a ser mejores siervos,
siervos o mejores seres humanos, pero no puede ser una persona que vaya en contra de lo que Dios está establecido. Y con esto traigo artistas, políticos o toda persona que usted de alguna forma está enfocado o enfocada en querer imitar. Y la palabra de Dios nos habla también de que en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y escuche lo que dice el apóstol Juan: el mundo entero está bajo el poder del diablo. Y aquí tenemos que integrar que en ocasiones los valores se pueden perder por lo que yo consumo en las redes sociales. Y aquí vienen muchos hermanos, muchos cristianos, católicos, apostólicos, romanos del Vaticano. Aquí vienen muchos hermanos evangélicos, pentecostales que quizás nos siguen, que en las redes sociales pierden su identidad de cristiano y comentan como si no tuviesen temor de Dios, comparten lo que no le agrada a Dios, pero anda con una Biblia encima y los domingos se dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y es importante esto, amados hermanos, porque nosotros somos testimonios vivientes y la Biblia nos dice que somos cartas abiertas. La gente, quizás usted se molestó, usted le comentó a Pepa de una forma incorrecta y cuando la gente entra en su perfil y dice: adiós, pero este no, mira el de Juan 23, el de la renovación carismática. Amado hermano, es importante que cuidemos nuestro testimonio. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué le damos like? ¿Qué comentamos, Nelly? Porque en ocasiones, amado hermano, la gente entra a su perfil y usted dice: pero esta persona, pero wow, pero mira, tiene publicado esto de Dios, pero wow, ¿qué tipo de cristiano es? Sí, mientras estaba hablando pienso en lo siguiente. Queremos nuevamente enfatizar en que nuestro objetivo no es el ataque. Nuestro objetivo es traer las cosas a la luz. ¿Y cómo traer esto a la luz puede ayudarnos a nosotros emocionalmente? Uh-huh. Muchas personas que viven su vida no en congruencia se sienten culpables, uh-huh, avergonzados, ansiosos, deprimidos. Por tanto, ¿cuál pudiera ser la solución además de buscar más al Señor? Una solución puede ser, no necesariamente lo estoy diciendo porque nosotros somos terapeutas, sino, mire, una solución, una alternativa puede ser hablar con alguien sobre esto. Claro. Por ejemplo, lo que tú estás hablando de una persona de que dice creer en Dios, pero su vida no lo representa, es una persona que no ha podido integrar una cosa con la otra y no ha podido entrar en lo que se llama la vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Esta persona quiere creer en Dios, quiere ser cristiano, pero no ha podido integrar esa fe en su vida, que su vida pueda reflejar esa vida nueva. Y ahí usualmente hay un problema emocional o psicológico que lleva a la persona a no poder integrar esas dos cosas. Claro. Hay muchas personas que pasan años luchando con querer ser una nueva criatura en Cristo, pero no lo logra. Y si eso le sucede, aquí nadie comente, ¿verdad? Nadie diga eso soy yo, uh-huh, sino que si eso le sucede, mire, hay ayuda, hay alternativa, hay terapia psicológica, hasta hablar con el sacerdote, hablar con el pastor, hablar con algún líder, para que usted pueda decir, porque una de las cosas es identificar si mi vida está siendo incongruente, ¿verdad? Si yo digo, creo en ti, Señor, perdona mis ofensas como perdono, uh-huh, al otro, pero yo no puedo perdonar, claro, no lo puedo integrar en mi vida, entonces vamos a presentárselo a Dios, vamos a buscar ayuda. Claro, sí, porque en ocasiones no nos estamos dando cuenta que la forma en que estamos conduciendo nuestra vida espiritual nos está alejando de lo que está establecido de Dios para nosotros. Y no tan solo las plataformas digitales nos pueden llevar a caer presos del contenido, sino también podemos ser presos de las comparaciones. Es decir, hay personas que constantemente se andan comparando y buscando imitar a otro. Comienzo a alejarme de lo que Dios estableció para mí, alejarme de lo que está bien y pasar a lo que está mal, por las comparativas, por querer ser aceptado, por querer ser admirado. Hay gente que busca aprobación en las redes sociales. Hay gente que está buscando que le reafirmen sus cualidades mediante un post. No es el lugar, pero también esto habla de nuestra fragilidad emocional y como lo traes, es importante buscar ayuda. Buscar ayuda si me doy cuenta que esto se está convirtiendo en algo que no está representando lo que Dios quiere para mi vida. Si
si por más que me esfuerzo, sigo sintiendo que estoy dándole demasiado peso a la vida de otros, a lo que otros opinan de mí, porque eso habla de que necesito trabajar en mi identidad, necesito trabajar en cómo me siento conmigo mismo. Y lo traigo, amado hermano, porque Dios es tan sabio en su palabra que Él nos trae temas como esto para poder nosotros reflejar en nuestra vida dónde realmente está nuestro corazón. Mateo 6, capítulo 21 dice: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y si mi tesoro está en admirar a un hombre o a una mujer más que a Dios, si mi tesoro está en lo que otros opinan de mí, si mi tesoro está en las fiestas y en todas las áreas que quiero alcanzar, pues mire, ahí está mi corazón, y mi corazón no puede estar en gente ni en lugar. Mi corazón tiene que estar en la persona de Jesucristo. Amén, amén. Nuestro corazón debe estar en Jesucristo y tenemos que tener bien presente cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Viene a mi mente, pues en Puerto Rico surgió un juicio y una situación de dos personas que pues estaban teniendo conflictos. Uh-huh. Entonces esto ha traído, ha salido a la luz lo que hay en el corazón de muchas personas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son los valores que tenemos? Porque si podemos hablar del valor principal, pensemos en el amor. Uh-huh. ¿Cómo el amor hubiese derrotado todo ese conflicto que estaba sucediendo? Claro. ¿Cómo entonces el amor pudiera detenerte a escribir un comentario en las redes sociales que pueda ofender a otro? Uh-huh. ¿Cómo el amor puede detenerte en pensar, en evitar la envidia, evitar los celos, evitar cualquier conflicto, cualquier enojo? ¿Cómo el amor pudiera? Entonces, el amor es el valor principal que la sociedad está perdiendo. Claro. Porque cuando amamos, nos detenemos cuando hay que detenernos. Cuando amamos, tratamos de resolver las cosas sin violencia. Claro, entendiendo por amor, que es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1. El amor es Dios. Dios es amor. Y cuando hablamos del amor, Dios es la solución. Dios va por encima de todo. No el amor que me lleva a tolerar lo que es pecado, lo que Dios ha condenado, sino es la figura de Dios en mi vida, es aquello que pudiera traer solución a esta humanidad y bienestar a mi vida. Es Dios la respuesta. Y muchas personas, quizás hay personas que se preguntan y entonces... pero entonces, ¿qué hace la psicología si todo es Dios? Entonces, ¿por qué estudiaste psicología si todo es Dios? Yo diría que Jesucristo fue el primer psicólogo. Probablemente. Mucha gente, muchas teorías que tú y yo hemos estudiado, muchos modelos psicológicos, son muy parecidos a lo que Jesucristo dijo en su palabra. Entonces, cuando nosotros pensamos desde esa perspectiva, cuando Dios está fuera de la vida del hombre, es bien difícil el progreso emocional y espiritual de esa persona. Porque esa persona, al no tener a Dios en su vida, sus valores van en contra de Dios y su vida va directo a un lugar vacío. Claro. Cuando el hombre pone su mirada sobre lo pasajero, sobre lo terrenal, su mirada, su confianza, su bienestar, su esfuerzo está dirigido en algo que es totalmente corruptible. Y cuando entonces pierdes el trabajo, cuando pierdes el matrimonio, cuando tu hijo no hace lo que tú quieres y termina tomando decisiones erróneas, tu vida se va al suelo porque has puesto tu confianza, has puesto tu fortaleza en lo terrenal. Pero no es ahí donde Dios nos manda a colocar nuestra seguridad, sino en nuestra seguridad debe estar en Él, porque Él es eterno, porque Él es inconmovible, porque Él no falla, porque Él no se muda, porque Él siempre está. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que por encima de lo que este mundo nos pueda dar está lo que Dios nos da. Porque lo que Él nos da va para nuestra eternidad. Lo que el mundo nos da simplemente es totalmente transitorio. Es transitorio, es un regocijo temporal, es un caer bien temporalmente, estar en un grupo, ser acogido, ser aceptado porque estoy aceptando todo esto. Pero entonces estoy perdiendo esa relación eterna que puedo tener con mi Señor. Así que...
a todos los que nos están escuchando, mira, nosotros te invitamos nuevamente a que tú compartas, que tú lo envíes, porque este es un tema que toca nuestra vida en diferentes áreas, especialmente nuestro futuro aquí en la tierra, pero también en la vida eterna. Claro, claro. Y quiero traer un punto sumamente importante, Nelly, porque hay otras áreas que pueden fragmentar o dañar nuestros valores, y es los medios informáticos. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando pasó todo esto de la pandemia, nos encerraron, nosotros nos damos cuenta cómo realmente los medios de información, que son medios, prácticamente muchos de ellos son medios de desinformación, simplemente traían un lado de la historia, llevando a que muchos cristianos tomaran decisiones fuera de la dirección de Dios, llevando a que muchos cristianos cayeran presos del miedo y no de la fe y de la fortaleza en Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quién yo me voy a poner a escuchar. ¿A qué yo le presto mis oídos? ¿Qué dejo que entre en mi casa? No simplemente como entretenimiento, sino como información. Porque muchas veces pudiéramos estar prestando nuestros oídos a personas que su referente no es Dios, que tienen unas agendas ocultas para la familia, para el bienestar de la palabra, y prestamos nuestros oídos y esto termina siendo como la gotita que cae. Está cayendo tanto y tanto la gotita, Nelly, que termina haciendo un hueco. Sí, y mientras estabas hablando, vino a mi mente el nuevo valor, o vamos a decir la nueva tendencia de la inteligencia artificial. Hoy en día estamos tendiendo a depender de lo que la inteligencia artificial dice. Pues, por ejemplo, pues déjame preguntarle a Gemini, déjame preguntarle a ChatGPT qué piensa sobre tal cosa. Y entonces, ¿qué piensa sobre la nueva agenda ChatGPT? ¿Qué piensa sobre seguir a este artista? Uh-huh. Entonces, estamos dependiendo de algo que es totalmente, pues no es humano. No es humano, uh-huh. no es alguien que ha orado para responderte esa pregunta. Y hay que tener mucho cuidado porque hoy en día nos estamos volviendo menos humanos al consultar todo con una máquina. Claro, claro. Una máquina que no tiene en cuenta qué valores rigen tu vida. Uh-huh. Una máquina que no tiene en cuenta cómo eso te va a acercar o alejar a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué le abrimos? ¿A qué fuente de conocimiento le abrimos? Y esto incluye no tan solo por decir así, canales de información de noticias, sino también qué predicadores escuchamos, uh-huh. Qué voces me permito escuchar, aunque sean cristianos, porque no todo es un referente para mi fe, porque hay cosas que se alejan de lo que está establecido en mi doctrina. Uh-huh. Y es importante esto, amados hermanos, porque nos pudiéramos estar alejando de lo que Dios estableció para nosotros. Por eso usted no va a decir, lo dijo Nelly y Carlos, y por eso es real, y por eso es cierto. No, usted va a poner todo a la luz de la palabra y usted le va a pedir a Dios ese discernimiento. Nosotros también lo hacemos en nuestra área profesional. Nosotros siempre, estas personas con las que nosotros trabajamos, que oran mucho, le decimos, ponlo en discernimiento. Claro. Pregúntale al Señor qué Él piensa sobre eso que estás diciendo. Sí. Porque no es porque Nelly y Carlos lo dicen, no es porque los doctores Nelly y Carlos lo dicen. Claro. Mira, mi conocimiento se queda muy corto ante el conocimiento de Dios. Igual con la máquina. Nosotros usamos esas máquinas. Claro que las usamos. Nosotros usamos inteligencia artificial. Hay que hablar con la verdad. Pero nosotros no somos inteligencia artificial. Nosotros somos reales. Sí, mira, pellizcate. Sí. ¿Nosotros usamos inteligencia artificial? Sí. Pero nosotros no usamos inteligencia artificial para preguntarle, ¿qué se supone que haga como mi meta del nuevo año? No. Uh-huh. ¿Qué Dios me quiere decir con tal cosa? No, uh-huh. esas cosas que depende de ellas depende nuestra vida y nuestro crecimiento. No, mire, utilízala para cosas sencillas, cosas, agilizarle unos procesos, pero hay que tener mucho cuidado porque hoy en día todo lo buscamos en Google.
Sí. Por ejemplo, le puedo gritar a mi esposo. Lo pongo aquí en Google. Pues, ¿qué me van a decir? Si estás molesta, le puedes gritar a tu esposo. No podemos consultar todo con las computadoras, con los sistemas estos. Sí, definitivamente necesitamos filtrar a quién escuchamos y qué dejamos entrar, qué opiniones adoptamos. Porque en ocasiones estas opiniones pueden ir muy distintas a lo que Dios tiene establecido. Sí, y te quiero decir, hay personas que ya están haciendo terapia con la inteligencia artificial. Wow. Entonces, la inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que para haber sanación emocional tiene que haber un contacto entre al menos dos seres humanos, o un ser humano y Dios, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener también mucho cuidado porque hay gente que no está yendo a terapia porque supuestamente la inteligencia artificial le está dando la terapia. Entonces, hay que ser bien cauteloso porque no es un ser humano. Claro. No es un ser humano el que te está entendiendo. Y entonces, en la vida real, tú no estás alrededor de personas que son robots, que son... No, tú estás alrededor de personas que son de carne y hueso. Sí, sí. Definitivamente. Nosotros vivimos en un tiempo en donde Jesús nos advierte de este tiempo como un tiempo peligroso, como un tiempo en donde debemos de interpretar las señales. Debemos de saber que para la iglesia, para aquellos que creen en Dios, la Biblia establece que el enemigo ha descendido con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta sobre las estrategias del diablo sobre nosotros los creyentes, podemos estar siendo presa de eso y estar alejándonos de la fe, de la gracia, de lo que Dios tiene para nosotros por ser fieles a Él. Y en ocasiones viene producto de lo que Nelly nos hablaba al comienzo, de la falta de conocimiento. Pero usted, que miércoles tras miércoles se sincroniza con Nelly Carlos, usted no tiene falta de conocimiento porque el Señor le está iluminando a través de esto y le está iluminando para que usted tenga la capacidad de tomar decisiones sobre aquello que le quita bendición y sumar aquello que le bendice. Sí, así que mire, busquemos la palabra de Dios. ¿Cuáles son los valores que el Señor quiere que nosotros mantengamos en nuestra vida? Y entonces ponernos firmes para implementar lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Nosotros en este momento, nosotros solo podemos decir gracias Dios. Claro. Gracias Señor por darnos dirección. Gracias Señor porque por encima de cualquier gobernante, de cualquier terapeuta, de cualquier médico, tú eres quien nos da dirección. Claro. Así que busquemos cuáles son esos valores, esas virtudes, ese carácter cristiano que el Señor busque en mí y mantengámonos, mire, consistentes. Como dice su palabra, permaneced en la vid. Claro. Permaneced pegados a la vid. Claro. Porque si nos salimos de ahí nos secamos. Sí, y entendiendo que la Biblia, el Evangelio nos hablaba en estas últimas semanas de ser luz y entender que la luz no está diseñada para mezclarse con las tinieblas. La luz se diferencia de las tinieblas. Y Dios quiere que tú te diferencies con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que admiras, con lo que sigues, con lo que rige tu vida. Dios quiere que tú te diferencies. Tú estás llamada, Nelly, y yo estoy llamado a ser luz. Amén. Seamos luz y mantengamos los valores en Cristo Jesús. Amén. Oye, eso rimó. Eso rimó. Así que será hasta el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Si usted quiere que toquemos algún tema, si usted este episodio le ha hablado, si usted quiere agregar algo de esas áreas que están fragmentando nuestros valores como cristianos, oiga, queremos leerlos, queremos escucharles, porque este episodio y este programa es para usted que usted también sea bendecido y nosotros también. Y que pensemos sabiamente. Amén. Amén. Dios les bendiga.